Mi nombre es Alex Hernández Vargas, tengo 43 años, soy de Pitalito, Huila, y llevo en la radio 26 años. Yo en la mañana pues hacía radio y en la noche pues estudiaba. Estaba muy joven, yo tendría unos 16, 17 años. Y entonces a mí me llenaban los bolsillos del uniforme de la camisa, los llenaban de notas para que al otro día los leyera. Entonces, hasta la profesora, yo no siento que ellos sean mis compañeros o que sean mis amigos. Esa gente que trabaja en Uno Estéreo para mí es mi familia. Siempre mi corazón vive enamorado de lo que hago, enamorado de este pueblo San Agustín, enamorado de nuestra gente, que ojalá no sean 30, sino 60, 90 y muchos años de nuestra radio comunitaria, de la cual me siento orgulloso y feliz de pertenecer como es Uno Estéreo. Bueno, mi nombre es Alex Hernández Vargas, tengo 43 años, soy de Pitalito, Huila, y llevo en la radio 26 años. Inicié el 21 de febrero de 1999 en la emisora comunitaria Uno Estéreo, que fue la casa radial que me abrió las puertas a este maravilloso mundo de la locución. Desde el año 2010 ejerzo como periodista. Eh, pues como anécdota puedo contar que yo no inicié como periodista directamente en Uno Estéreo. Mis primeros pasos en el periodismo fueron en otro medio radial, en La Plata, Huila, pero desde el año 2015 vengo coordinando directamente el noticiero Actualidad Comunitaria, que es el medio informativo de la emisora Uno Estéreo, y también dirijo desde el año 2007-2008 la radio revista El Gallo, con algunos, digamos que he parado en algunas ocasiones de la dirección o he salido de la emisora en algunos tiempos, pero sí, digamos que básicamente me dedico a esas dos franjas, que son las franjas informativas de la emisora comunitaria de San Agustín. Bueno, yo nací en Pitalito, y vengo como creo la gran mayoría de personas de la emisora, o de mis compañeros y de los mismos directores. Vengo de una familia humilde, sencilla, una familia compuesta por mi mamá, mi hermano y cuatro hermanas. Mi papá pues nos abandonó, o me abandonó a mí cuando tenía 10 meses de vida. Y los primeros 7 años de vida yo los viví en Pitalito. Después de los 7 años me llevaron a Neiva, a vivir a Neiva con una tía, que es como mi mamá, mi segunda mamá. Y estuve como hasta los 14 años, 13 años más o menos. Ahí volví a Pitalito. Ya a mí me tocó trabajar desde muy niño. Yo arranqué a trabajar más o menos a los 13 años. Mi primer trabajo fue vendiendo cremas en Pitalito, en el parque principal de Pitalito. Antes de la radio me desempeñé también como carnicero, como expendedor de carne, vendedor de cremas. También trabajé en el área de la cerámica y antes de Pitalito estuve trabajando en panadería. Después de eso, yo tuve, como todo muchacho, pues que se crió sin papá, yo tuve una crisis emocional. Entonces, yo me fui a vivir solo a Florencia, Caquetá. En Florencia viví más o menos unos 2, 3 meses solo. Allá me desempeñé cobrando rifas. Yo cobraba, era cobrador de rifas allá. Y a los 15 años, alguna vez aburrido de la vida, allá en Florencia, yo dije, me voy para Pitalito a pie, desde Florencia. Y agarré carretera y me fui desde Florencia a madrugar a las 5 de la mañana, me fui con un maletincito que mi mamá me había dado y cogí con la ropita y me fui supuestamente para Pitalito, pero el destino me llevó a Neiva. Allá en Neiva soy donde mi tía, empecé a trabajar en una venta de pollo. Yo era repartidor de pollo en un carro, el señor iba manejando y yo repartía el pollo a las tiendas, pollo crudo. Y después quise entrar al ejército, pero yo tenía 15 años, 16 años.
Entonces, pues obviamente no me admitieron en el ejército. Y ¿por qué quise entrar en el ejército? Resulta que yo desde muy niño, desde que yo estaba en la primaria, yo tengo la dicha y la fortuna de dedicarme a lo que siempre soñé. En el colegio a veces a uno le dicen, ¿usted qué quiere ser cuando grande? ¿Usted qué quiere? Y muchos, no, médico, astronauta, futbolista. No, yo siempre dije desde muy niño, desde que yo recuerdo, en tercero o cuarto primaria me decían, ¿usted a qué se quiere dedicar? Y yo decía, yo quiero ser periodista, yo quiero ser locutor. Entonces, cuando yo quise entrar al ejército era porque tenía un amigo que era locutor de las emisoras del ejército y pues yo quería entrar al ejército para ver si me dan la oportunidad de entrar ahí. En el colegio, en Pitalito, yo tuve la oportunidad de lanzarme al consejo de estudiantil y gané. Fui parte del consejo estudiantil y uno de los proyectos que tuvimos con el personero de ese entonces, del colegio departamental de Pitalito, era crear una emisora escolar, que de hecho nosotros la creamos, se llamaba Juventud Estéreo, la emisora del colegio departamental. Resulta que pues ayudamos a crear la emisora, pero pues yo solamente hablé una vez y recuerdo tanto, la primera vez que yo hablé por esa emisora era para dar un saludo para Lida de parte de Arley. Era un saludo para Lida de parte de Arley con, creo que era una canción de Los Temerarios y bueno, eso fue lo único que yo hablé por radio en mi colegio con esa emisora que luchamos para crear. Entonces, yo me fui para Neiva para presentarme al ejército, no me presenté. Cuando mi mamá supo que pues el niño consentidor, que yo fui el consentidor de mi mamá, que en paz descanse, mi mamá pues casi le da un patatusca y se muere porque, ay, el niño se iba a presentar al ejército. Entonces mi mamá vivía en San Agustín. Ella estaba aquí en San Agustín cuidando a mi abuela y yo vivía en Neiva con mi tía. Mi mamá y mi tía hablaron por teléfono, entonces mi mamá pues le dijo que no, que yo tenía que venirme para San Agustín a estar con ella y que cómo era posible que yo tan joven y que quería irme para el ejército y pues como les decía, yo trabajé en muchas cosas, pero no tenía mi vida pues organizada, digamos, pues no tenía nada definido, ningún proyecto de vida. Yo en Neiva y en Pitalito, la verdad, no conocía a San Agustín. O sea, de San Agustín habíamos escuchado, pero pues no lo conocía. Yo nunca había venido a San Agustín, o si yo había venido, era muy niño, yo no me acordaba de San Agustín. Pero cuando mi mamá me dijo, o por teléfono me dijo, mi hijo, es que yo quiero que usted se venga para San Agustín. Yo dije, San Agustín. Yo me imaginaba unas chozas y unos indios con taparrabos y todo. Y pues yo decía, pues claro. Pero el gancho fue porque mi mamá dijo, es que yo tengo un amigo que es director de la emisora de San Agustín y allá hay una convocatoria para jóvenes que les gusta la radio y de pronto a usted le puedan dar la oportunidad. Cuando mi mamá dijo eso fue un 31 de diciembre de 1998. Me lo dijeron más o menos a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y yo ese 31 ya estaba en San Agustín. Yo me vine de una vez para San Agustín, de la misma alegría, de la misma fiebre, y claro, yo me voy. Algo que a mí me pasó cuando venía en San Agustín, venía para acá, es que, pues como digo, yo no conocía a San Agustín. Cuando yo entré ese 31 de diciembre del 98, más o menos a las 4 o 5 de la tarde, llegué a San Agustín desde Neiva. A mí, la primera impresión que yo tuve de este pueblo es algo que a mí no se me olvida. Yo dije, este pueblo es muy bonito. O sea, yo creía que eran las chocitas y las montañas y los indios y todo. Con respeto lo digo, ¿no? Pero pues era mi pensar hace muchos años. Eh, y cuando miré un pueblo y la alegría y la gente, las tradiciones de antaño de San Agustín, de salir, de la gente abrazarse y todo, yo dije, es muy bonito este pueblo. Y la verdad es algo que yo siempre lo digo porque yo a veces miro a San Agustín desde el campo, veo hacia el pueblo y yo siempre digo, yo amo mi pueblo, yo amo a San Agustín. Me considero muy afortunado de trabajar en lo que yo siempre quise trabajar, que a mí me gusta esta profesión y de vivir en uno de los pueblos más lindos que tiene Colombia, que es San Agustín. Me siento muy orgulloso de hacer parte de esta comunidad, de esta familia.
Y pues desde el año 99, desde el 21 de febrero, pues ya ingresé. A mí la oportunidad me la dio Omar Ramiro Bravo, director de la emisora, porque pues él fue la primera persona que me dijo, claro, vaya y acompáñeme en las madrugadas a pasar avisos y a hablar. Y bueno, él me dio la oportunidad. Le agradezco mucho también a Jorge Humberto Guzmán, que en ese entonces era el director de la emisora 1A Estéreo. Y Jorge, pues él me ayudó para que yo terminara de estudiar, me ayudó para que yo pudiera estar en San Agustín, porque por cuestiones de familia yo tenía que volverme a ir para Neiva, pero yo quise quedarme a vivir solo aquí y no me arrepiento, es algo que no me arrepiento y estoy muy feliz de hacer lo que me gusta para la gente que quiero, la gente que amo, que es la gente de San Agustín, y de llegarles todos los días a través de un medio tan bonito como es la radio. Yo empecé empíricamente, yo empecé como la gran mayoría de comunicadores, yo empecé de manera empírica, ni siquiera había terminado el bachillerato. Cuando Jorge Humberto Guzmán era el director de la emisora, él me dijo, mire, si usted quiere estar en 1A, tiene que al menos estudiar, al menos termine el bachillerato, yo lo terminé. Yo tuve la fortuna de que yo siempre fui becado, a mí me becaron de la escuela al colegio y del colegio para la universidad. En ese entonces había un proyecto que se llamaba el proyecto WIPAS. Entonces, doña Carlota Corredor, que es una gran amiga, a quien aprecio mucho, ella me dijo, mírales que hay este proyecto, usted se puede inscribir para que estudie con la Universidad Surcolombiana Comunicación, para que homologue eso que está haciendo. Yo me inscribí y empecé, digamos, como a estudiar. Llegó un proyecto también que se llama Radios Ciudadanas, que era un proyecto del Ministerio de Cultura, junto con el Ministerio de Comunicaciones, y nos dio la oportunidad de capacitarnos a nivel universitario con la Universidad Surcolombiana. También estudié en el SENA. Yo hice un curso en el SENA que se llamaba Competencias Lingüísticas, que era enseñar a manejar público, a leer, a escribir, a leer noticias, a dirigirse a los demás. Entonces, todo eso me ayudó, lo de la capacitación en el SENA, el colegio, como les decía, yo estaba en el colegio, pero ya hacía radio, la experiencia empírica en la radio, la formación académica, todo me ayudó. Y es algo que yo sí le quiero decir a las personas, ¿no? Que hagan lo que hagan, sea la radio o sea cualquier profesión, lo más importante es uno capacitarse en lo que están haciendo. No pensar que porque es un arte o yo lo hago no necesito un curso, no. Un cursito, algo que les dé a ustedes como esa autoridad, esa formación para que puedan dirigirse al público, en este caso a la radio. A mí me gusta mucho la radio desde niño porque mi mamá, uno de los primeros regalos que me dio mi mamá fue una grabadora de doble casetera. En ese entonces, pues una grabadora de doble casetera, pues era el equipo último modelo de ese entonces. Estoy hablando por allá del año 93, 94. Entonces, resulta que la grabadora, además de tener dos cassettes, mi mamá me regalaba los cassettes. La música con la que yo crecí, por ejemplo, era música que le gustaba a mi mamá. Mi mamá era muy aficionada al Binomio de Oro, a Rafael Orozco. Y entonces resulta que mi mamá me regalaba los cassettes de música y la grabadora, además de eso, traía un micrófono, que eso era una cosa, para el año 1993 era una cosa súper novedosa. Y yo ponía la grabadora a todo volumen y entonces yo ponía como para que me escucharan los vecinos. Bueno, aquí está Rafael Orozco con esa canción, decidí cambiar y pum, le ponía, cuando se iba acabando la canción yo decía, bueno, y ahora viene Cornelio Reina con Me sacaron del trampa y pum, o sea, yo lo hacía de niño. Era como una forma digamos, de recochar y todo, pero desde ahí me empezó a gustar. Yo en mi niñez crecí escuchando la emisora preferencial estéreo, que para mí la emisora preferencial estéreo que la dirigía don Ricardo Ayerbe González era una de las emisoras pues número uno del Huila. Crecí escuchando a digamos que la persona que me motivó o uno de los ejemplos que yo tuve fue Huber Antonio Hoyos Medina, que era el locutor
de Preferencial Estéreo, don Antonio Núñez Barón, crecí escuchando a Mercedes Romero, Oneida Anturi, Diego Blaqui González, todo este tipo de locutores, digamos, que hicieron que a mí me gustara tanto la radio. Y una vez para un mes de diciembre, yo le estoy hablando, yo tenía unos 10, 11 años, para un mes de diciembre resulta que la emisora Preferencial hizo una transmisión de una novena desde un barrio y fue desde el barrio de nosotros. Entonces, pues uno ir allá, es que en ese entonces ir uno allá a la casa de un vecino y ver que estaban los locutores que uno escuchaba y, o sea, esos locutores, uno verlos allá y fuera de eso uno iba y prendía la radio, prendía mi grabadora y escucharlos que uno, o sea, que lo que uno estaba viendo, lo estaba escuchando, pues para mí era súper. Y yo recuerdo que yo pedí que me dejaran hablar algo y dar un saludo, o bueno, yo no recuerdo, pero yo pedí entonces, desde ahí digamos que yo dije, no, yo quiero esto, y empecé a decir que quería ser locutor, que quería ser periodista, y pues gracias a Dios las cosas se dieron y actualmente pues hago lo que siempre quise hacer desde muy niño. A mí me tocó empezar desde abajo, desde el principio. Yo no entré a la radio como actualmente pasa, de que yo no entré a la radio siendo locutor. A mí me tocó empezar cargando cables, ayudando a extender el cable para una transmisión. En ese tiempo no había un RPT, no había la facilidad de internet, no había nada de eso, porque como le digo, yo entré en el 99, donde internet apenas estaba empezando a regarse, donde eso no existía para nosotros. Yo trabajé con disco, con tornamesa, con cassette, con minidiscs. Eh, entonces yo empecé, a mí me tocó empezar desde abajo. Yo empecé desde haciéndole café a, a la persona que yo digo que fue mi mentor, que es Álvaro Meneses. Él hacía un programa en ese tiempo que se llamaba Música para Soñar Despiertos, y yo iba a verlo. O sea, a mí me decían, si usted quiere aprender radio, tiene que ver, ni siquiera escuchar, sino ver cómo lo hacemos. Entonces yo iba a verlo a él, yo no hablaba en la emisora, yo simplemente iba y lo veía, le hacía café, le hacía los mandados, pero para mí era la goma de estar ahí en la emisora. O sea, para mí decirle a mi mamá o decirle a la gente, es que voy para la emisora, así no fuera a hablar, para mí ya era algo, pues, o sea, súper. Entonces yo empecé en eso, empecé trasnochando, poniendo música. En ese tiempo hacían los turnos de las personas, de los compañeros que trasnochaban. Entonces, supongamos, el lunes trasnochaba Wilson, el martes iba Alex, el miércoles iba Álvaro, el jueves estaba Jorge, el viernes estaba Omar, ¿sí? O sea, ya tocaba toda la noche trasnochar porque no había un computador, no había, tocaba que una persona estuviera trasnochando. Fue tanta la goma mía y la gana mía que yo me pedí todos los turnos de la noche para trasnochar yo. Entonces, el lunes Alex, el martes Alex, el miércoles Alex, el jueves Alex, el viernes Alex y los fines de semana Alex. Yo pedía los turnos porque a mí me gustaba mucho eso. Yo madrugaba también con Omar Ramiro Bravo, él me dio la oportunidad de entrar a hacer programa con él, pero él me decía, venga a las 5 de la mañana, y él me enseñaba a manejar los mini-digs. Entonces él me decía, mire, aquí hay que presionar esto, hay que manejar la perilla. Yo no hablaba, simplemente manejaba los equipos, aprendiendo. Más o menos a las 6:20 de la tarde, de la mañana, todos los días yo madrugaba antes de las 5, me iba para la emisora, y más o menos a las 6:20 a mí me dejaban dar la hora, solamente esa hora. A las 6:20 de la mañana yo daba la hora, solo eso. Pero para mí era lo máximo. Yo, para empezar a hablar en la emisora, duré 2 años. A mí me tocó así, ver, estar con los compañeros, ayudar en todo, que en las transmisiones, que corriendo cables, que haciendo turnos. Pero para que yo ya tuviera un programa propio o hablara, tuvieron que pasar 2 años. Yo empecé a hacer locución como tal en el año 2001. Recuerdo que tuve mi primer programa, fue para un fin de año, que lo hice con Jimmy Lazo, que se llama Fiesta Decembrina, era el programa. Y era un programa de diciembre, entonces pues, no, que Jimmy iba a ir a animar y a poner música, y Álvaro, pues ya era el director de la emisora, dijo, pues si usted quiere, acompáñelo y usted también da la hora y prende, claro, para mí era lo máximo. Entonces yo
Yo, claro, fue el primer programa que yo empecé, de ahí en adelante pues ya empecé a hacer otros pequeños programas, digamos intervenciones, después empecé a hacer un programa de media hora diaria que se llamaba Los Clásicos del Amor, que era música romántica, y de ahí en adelante pues poco a poco, a mí me tocó así, 2 años de paciencia y poco a poco empezar y empezar desde cero. Bueno, esos son días que no se le olvidan a uno. La primera vez que yo llegué a la radio fue un domingo, 21 de febrero del año 2000, del año 1999. Yo llegué por primera vez a la emisora ese primer día a conocer. Yo había tenido la oportunidad de entrar alguna vez a Preferencial Estéreo porque era tanta la gana mía de la radio que yo entré a conocer los estudios. Pero yo fui a la 1A porque a mí me invitaron y fui a leer un salmo, era, en un programa que hacían de la parroquia. Entonces yo leí un salmo. Y esa fue la primera vez que yo hice o que yo tuve un contacto directo con la radio. Y la primera vez que yo ya, digamos, que manejé un programa, pues fue en un diciembre, a las 7 de la noche era el programa de 7 a 10 de la noche, se llamaba Fiesta Decembrina, y yo pues llegué a las 6 de la tarde a acomodar, a escribir lo que iba a decir, y mejor dicho, yo súper entusiasmado, pero nervioso a la misma vez. A mí me pasó algo que creo que a la gran mayoría de compañeros les ha pasado, y es que, claro, si estaba el director ahí o si estaba Álvaro ahí, pues como que uno, yo como que, ¿qué digo? No quiero hablar porque me da pena o me da miedo que digan, no, usted habla muy feo. Entonces, pero ese primer programa que hicimos con Jimmy, esa noche, uf, muy contento, muy feliz, porque digamos que yo veía que los frutos de 2 años de trabajo anterior pues ya iban rindiendo. Y yo decía, yo quiero llegar a un momento en que yo pueda manejar un programa solo. Yo pueda poner música o hablar con la gente o informar, porque a mí me gustaba mucho desde ese entonces, me gustaba mucho el tema noticioso, aunque no lo ejercía. Entonces yo decía, yo quiero llegar en algún momento a poder informar a la gente en un programa yo solo y que tenga la capacidad de hacerlo y de hacerlo bien. No lo digo porque yo quisiera brillar solo, sino porque yo quería demostrarme que yo podía hacerlo. Entonces, ese día nunca se me va a olvidar porque yo dije, es mi primer paso en este escalón de lo que yo puedo lograr y que gracias a Dios ahí vamos. Yo, a mí me marcó mucho un programa que yo hacía de media hora todos los días, lunes a viernes, que se llamaba Los Clásicos del Amor. Era un programa de música romántica que se hacía de 8:30 a 9 de la mañana todos los días. ¿Por qué? Porque yo en ese entonces estaba estudiando. Yo estudié en el Colegio Laureano Gómez, el Colegio Nacional, pero en la jornada nocturna. Eran las 3 jornadas y yo estudié en la noche. Y yo en la mañana pues hacía radio y en la noche pues estudiaba. Estaba muy joven, yo tendría unos 16, 17 años. Y entonces a mí me llenaban los bolsillos del uniforme de la camisa, los llenaban de notas para que al otro día los leyera. Entonces, hasta la profesora, la profesora Marta Tello, por ejemplo, ella ha sido una fiel seguidora de Uno Estéreo, y ella también me pasaba el papelito ya, para que mañana me salude, para que me ponga tal canción. Y al otro día pues yo destapaba y saludaba a los compañeros de clase, a las profesoras, a los profesores, gente del colegio. Yo salía a descanso y entonces decían, ves que ahí va el de la emisora, y me pasaban el papelito, vea, mañana me saluda, me decían de otros salones, ¿no? Y saluda del colegio. Entonces, a mí me marcó y me gustó mucho ese momento porque pues era como que yo me sentía más en contacto con la gente y a través de la radio podría demostrarles. Algo que tenía era que como yo estaba en la emisora, entonces a mí me ponían a leer en todas las izadas de bandera del colegio. Cuanto evento había, me ponían a animar a mí. Y a mí me gustaba mucho eso porque yo podía demostrar más y más la capacidad de poder estar en contacto con las personas. Como lo digo, no es que yo quisiera brillar a toda hora y es que, ¿sabes? No, pero sí quería demostrarme a mí mismo, primero que todo, y demostrarle a los demás que yo sí podía hacerlo. Y lo digo porque, pues yo no tuve el apoyo ni de mi familia, ni de mis amigos, ni de nadie para poder llegar a la radio. A mí me tocó llegar solito. Ni de los mismos compañeros de la emisora, a mí me tocó solito, ¿sí? La única persona que a mí siempre me apoyó, que me miraba tal vez en el futuro y decía, ay, mi periodista, usted va a ser periodista, usted va a ser locutor, era mi mamá. Solo mi mamá creía en mí.
ni mis hermanas, ni mis tías, ni mis primos, ni amigos, ni nadie decía, usted va a poder lograrlo. Solamente mi mamá era la única persona que me apoyaba. Entonces, yo cada vez que lograba algo, decía, le estoy demostrando a mi mamá y me estoy demostrando a mí mismo que sí puedo y que vamos para adelante con esto. Y cuando a uno le gusta, le sabe y a mí ya le iba cogiendo sabor a las cosas. De uno a estéreo y de esta casa radial, yo siempre me he llevado muy lindos recuerdos porque primero, yo no siento que ellos sean mis compañeros o que sean mis amigos. Esa gente que trabaja en uno estéreo para mí es mi familia, empezando por Álvaro, Omar, Gloria, Diela, y mis compañeros de locución. Ellos siempre fueron mi familia o son mi familia. Empezando por ahí, que uno estéreo no es mi sitio de trabajo, es mi casa, es mi hogar, y entonces yo me he llevado eso, que tengo una familia. Lo bonito es poder ayudarle a la comunidad. Yo trabajo en esto por vocación, no tanto por un sueldo, por algo, porque la verdad en uno, o pues bueno, en la radio en general, no se gana mucho, sino que uno lo hace por vocación, porque uno le gusta, uno lo siente. Eh, los amigos, la familia, los gratos momentos, los momentos tristes también se quedan aquí con uno, los momentos que lo marcan a uno, esos son momentos que a uno, digamos que a uno le pueden quitar todo lo material, pero nunca le van a quitar las experiencias vividas. Eh, digamos que el haber tenido, me quedo porque yo gracias a la radio pude formar un proyecto de vida mío, tener una familia, mis hijos, a quienes amo bastante, mis tres hijos, Lisette, Alex y Alejandro. Yo le agradezco mucho porque de una u otra manera a través de la radio pude conocer a esas personas y porque pues de una u otra manera también pude sustentarlos o mantener a esas personitas tan especiales en mi vida. Y también la experiencia de haber estado en otros medios de comunicación. Yo salí inicialmente yo entré en el 99 a la 1A. En el 2005 tuve la oportunidad de hacer parte de Willa Stereo. En el 2006 volví a la 1A. En el 2010 volví a salir de 1A. Me fui a trabajar a La Poderosa del Huila. Después trabajé en Caracol Radio. Digamos que yo llegué también a un punto cúspide en la radio porque pues estuve en Radio Nacional, fui periodista nacional de Caracol Radio. Ya en el 2015 volví otra vez a Uno a Estéreo y actualmente pues estoy trabajando en el tema de noticias. Algo muy bonito que me ha quedado de este tema de las noticias y del trabajo que uno realiza en Uno A es la credibilidad. Y es algo que uno cuida mucho, ¿no? Que la gente le crea a uno y que una noticia no es confirmada si uno no la dice. Esto es algo que a uno le queda y que es una satisfacción personal y el poder hacer lo que a uno le gusta. Eh, la radio actual, pues, es muy diferente a la radio con la que yo empecé. La radio ha evolucionado y creemos que hemos tratado de evolucionar junto a la radio. Pero claro, ahora la radio es más global y es más, debe estar más a la par con las redes sociales y todo ese tema. Yo trabajé en una época en donde solamente bastaba la voz y la redacción y el estilo del locutor. Ahora no, ahora ya la voz no es tan importante, ahora es más lo que convence al locutor, que brinda entretenimiento. Lastimosamente, la radio se ha vuelto en algunas emisoras una radio más desechable, como la música, ¿no? Más desechable. Hay emisoras que tocan música que dura 2, 3 meses de moda y se acaba. Ya ha cambiado esa radio, ese estilo de radio con el que yo crecí. Yo crecí con un estilo de radio seria, un estilo de radio muy centrada, muy familiar, muy hogareña. Y pues actualmente yo escucho en la radio en general que no, que eso se ha ido. Ahora es una radio de recocha, una radio de sensación, una radio, sí, del momento. En uno a creo que el estilo de Álvaro es un estilo más familiar, más tradicional, más clásico.
y que las noticias tratamos de, sí, de ir a la par con la globalización, pero tratamos de siempre de brindar el mayor respeto por el oyente. Creemos que el respeto debe primar frente a cualquier otra cosa en este medio y tratamos de hacer eso, de respetar mucho al oyente. Eh, para entrar a la radio ahora no es tan difícil como cuando a mí me tocó. A mí me tocó 2 años de ver, de cargar cables, de todo. Ahora no, ahora cualquier persona pues puede ingresar mucho más fácil y hay personas que, es más, hay gente que ni siquiera han tomado un curso o han hecho algún estudio y ya son locutores. Y son locutores buenos o bueno, son locutores de moda, ¿sí? Ahí es donde viene la responsabilidad también de uno como comunicador, de hacer esto con responsabilidad, con respeto y sobre todo amando lo que uno hace, pero amando también a los que a uno les quiere llegar. No tanto hacer la radio para que a uno lo ovacionen, le digan, uy, qué bonita voz, uy, qué chévere que habla usted. No, hacer una radio porque la gente necesita ese medio para informarse, para entretenerse, para educarse y no para que a uno lo estén reconociendo toda hora. Entonces ha cambiado bastante y yo creo que la mejor radio es esa, la que se hace con respeto y con amor por el oyente. Yo quiero empezar diciendo que gracias a la radio también tuve una oportunidad muy bonita que fue la de dirigir una empresa de comunicación, en este caso televisión, como fue Consatel. Creo que la radio me dio la capacidad de poder dirigir a la empresa de televisión comunitaria de San Agustín. Eh, claro que era muy diferente Consatel a lo que yo hago en la radio, en 1A, porque en Consatel pues yo estuve en la parte administrativa, era el presidente de la junta directiva, el representante legal, el gerente del canal local, y en la 1A pues el periodista, el locutor que operaba las noticias. Pero se fusionaron. Gracias a la radio estamos creando una empresa propia que se llama Publiya, que es una empresa de perifoneo, grabación de jingles, de cuñas, de spot publicitarios para diferentes marcas y empresas a nivel nacional. Incluso he tenido la oportunidad de grabar algunas cuñas a nivel internacional. Y todo eso gracias al trabajo en la radio. ¿Qué viene? Pues yo creo que es consolidar esa empresa, la empresa Publiya. Es un proyecto que junto a mi esposa hemos empezado y queremos fortalecerlo, tener una empresa en la cual nosotros podamos brindar un servicio de comunicación a las demás personas. Además de eso pues hay un proyecto a nivel de redes. Empezamos hace ya más de un año un proyecto que se llama ISA Informativo San Agustín, que es una página de Facebook de noticias, aunque pues la verdad a mí no me queda mucho tiempo de ponerme a alimentarla, pero pues tengo un grupo de personas periodistas que me apoyan con la alimentación de la página. Entonces, yo pienso que hasta el momento tenemos mucho que dar en la radio todavía, en la comunicación. Yo pienso, Dios quiera que me tenga para hacer radio muchos años más todavía, sea en uno de estéreo, sea en cualquier lugar, pero estar siempre en la radio, porque la radio es mi mundo, es lo que yo amo, pero también la empresa que estamos formando, Publiya, que sea una empresa que sea reconocida y que le brinde un servicio, sobre todo a las demás personas. Bueno, yo quiero aprovechar para agradecerle mucho a los oyentes, a la gente en general, por el cariño, por el apoyo, por estar siempre ahí apoyándonos como medio, como persona, por la amistad de tantas y tantas personas. La verdad es que a veces yo voy por la calle y me saluda tanta gente que yo a veces no conozco mucha gente o bueno, uno dice, bueno, ¿y de dónde tanta gente? Pero de verdad el cariño, especialmente de la comunidad rural, que es muy bonito. Yo conocí el campo, digamos, gracias a la radio, porque nosotros crecimos en ciudad, crecí en Pitalito, crecí en Neiva, en Florencia, en donde pues digamos que yo nunca tuve el contacto directo con el campo, con la parte rural.
sino hasta cuando yo llegué a San Agustín a visitar las veredas, a conocer a la gente del campo y me parece tan lindo la gente del campo. Quiero ya pues aprovechando estos minutos también recordar con mucho cariño a una persona que quiero muchísimo, a Floralba Núñez, periodista, compañera, amiga, comadre, hermanita mayor, como le decía, que lastimosamente pues la asesinaron por ejercer este mundo tan bonito como es el periodismo, la radio. Rendir un homenaje a ella, que ojalá la gente que la conocimos y la gente que la escuchó, pues nunca la olvide, que ella siempre fue una radio apasionada, una persona íntegra en todo el sentido de la palabra. Rendir un homenaje a ella, a Floralba, enviarle un saludo a toda su familia y pues decir que lo más bonito que me ha dejado también Uno a Estéreo y la radio en general, las demás empresas, Huila Estéreo, La Poderosa del Huila, Caracol Radio, Tropicana, lo más bonito que me han dejado fue la enseñanza, el proyecto de vida que yo tengo, la madurez personal y profesional, agradecerle a todos los gerentes y compañeros de todas esas emisoras, recordarlos con mucho cariño, a todos ellos, porque pues a veces uno necesita de los demás compañeros para formar un equipo y necesitamos pues a veces surgir de ellos. Entonces, yo sí quiero agradecer sobre todo a Dios porque pues me ha dado la oportunidad de dirigirme día a día a tantas personas, decirles que siempre mi corazón vive enamorado de lo que hago, enamorado de ese pueblo San Agustín, enamorado de nuestra gente, que ojalá no sean 30 sino 60 90 y muchos años de nuestra radio comunitaria, de la cual me siento orgulloso y feliz de pertenecer como es Uno a Estéreo.